El COVID-19 comienza a tomar otra vez notoriedad en los titulares, al menos en lo que hace a nivel nacional, dado el número ascendente de casos. En la ciudad de Tostado se han confirmado algunos de ellos y a propósito de este tema, vamos a charlar con el jefe del servicio de bioquímico de laboratorio, el bioquímico Mario Rivero. Mario, buenos días, gracias por atendernos. Sí, buen día, ¿cómo estás, Eli? Un saludo para todos. ¿Cuál es la situación actual que presenta lo que es la ciudad de Tostado a propósito de casos de COVID? Se confirmaron 4 casos de COVID, eh, que, bueno, como decías vos, en todos lados empezó a aumentar la cantidad de casos y era esperable que también para nuestra ciudad en algún momento volvieran a aparecer. Obviamente están circulando también otros virus respiratorios. Tenemos circulación de influenza, tenemos circulación de otros virus como adenovirus, que son propios también de la época, y por supuesto, entre medio, circulación de COVID. Mario, acerca de estos casos que se han registrado y sobre todo las preguntas pasan por el punto del nuevo protocolo que se implementa, esta pandemia que nos ha ido llevando en conocimiento a la par también de ustedes, de los investigadores, los trabajadores de la salud y de la que nos tuvimos que ir adaptando y conociendo y reconociendo a través de las diferentes variantes. Hoy, ¿cómo se actúa? Vayamos a la base. A partir de un caso sospechoso de COVID-19. Sí, lo que está vigente actualmente es, bueno, hacer como siempre, ¿no? La consulta médica ante cualquier cuadro respiratorio eh, sospechoso de COVID. Eh, Actualmente solamente se está indicando, priorizando, ese es el protocolo que tiene la provincia, hisopar a las personas de riesgo, mayores de 65 años, embarazadas, diabéticos, hipertensos. Por eso hay que llevar cierta tranquilidad en cuanto al hecho de la aparición de estos cuadros. Puede ser cualquiera de estos virus que están circulando. No deberíamos relajarnos en cuanto a las medidas de cuidado, es decir, el uso de barbijo en ambientes cerrados, el lavado de manos, el no compartir el mate, por ejemplo, ¿sí? Fortalecer esas medidas de cuidado y hacer la consulta médica. En cuanto a lo que hace a los que aprendimos a conocer como contactos estrechos de estos casos positivos, Mario, ¿cómo es el nuevo protocolo? ¿Cómo se establece? En principio no se está hablando de aislamiento, simplemente sí la persona sintomática debe fortalecer estas medidas de cuidado, evitar todo lo social y desde lo laboral hacer, digamos, la consulta a su médico de cabecera que le indicará las medidas a seguir. Los casos que se confirman, obviamente hay que hacer la división entre personas vacunadas y no vacunadas. Siempre el riesgo va a estar para las personas no vacunadas o con algún factor de riesgo. Actualmente la provincia está revisando los protocolos justamente con este aumento de casos en toda la provincia y en todo el país. Seguramente en el correr de los días aparecerá algún nuevo protocolo, supongo yo fortaleciendo el tema de, sobre todo el uso del barbijo, y evitando lo social, como siempre. Los contactos asintomáticos de una persona con síntomas no tienen indicación de aislamiento, simplemente si empiezan después con síntomas, volver a hacer la consulta y acatar, digamos, esa indicación médica de no concurrir a lugares masivos en lo social, evitar compartir mate, todo esto que ya vinimos conociendo y trabajando. No hay que alarmarse, pero tampoco hay que relajarse.
Es decir, Mario, de pronto, aquella persona que ahora, por ejemplo, estos 4 que dieron positivos, en el caso de ellos, ¿deben de permanecer aislados o simplemente es este cuidado que hace mención En en el, en torno a el, la conducta social? en el tiempo de síntomas, estas personas confirmadas mantuvieron o deberían haber mantenido su aislamiento, porque son personas también vacunadas que minimizan el contagio, sobre todo cuando dejan de hacer síntomas, ¿sí? Una vez que los síntomas ceden, el riesgo de contagio a otras personas es muy bajo, sobre todo porque están vacunados. Mario, el estado de salud de estos nuevos 4 casos positivos que se registran en la ciudad de Tostado, ¿cuál es? No, no, bien, son cuadros, en general son cuadros leves, es de esperar que se presenten cuadros así tipo gripales, son casos leves, con 1 o 2 días de síntomas respiratorios, puede sumarse como siempre hemos visto, dolor de cabeza, dolor de garganta, pero no, estos casos son eh, sumamente leves y algunos ya han cursado el proceso, digamos, ya La, están de alta. La provincia justamente está advirtiendo esto, ¿no? Ya habla de una 4ª ola, pero está indicando, lejos de alarmar, pero sí como bien menciona, el tema de los cuidados, de que no se han registrado casos necesarios para internaciones agudas como lo hemos visto en las olas o en los registros anteriores que se han dado. ¿Cómo se arma el sistema de salud o cómo es la atención de ustedes puestos después de y lo digamos, hay que ser sinceros, ¿no? Cierto relajamiento social que hay, propio de lo exitosa que fue la campaña de vacunación y que lo está haciendo, aunque hay allí una advertencia acerca de la 3ª y 4ª dosis que muchos todavía no están acudiendo a realizar. ¿Ustedes consideran que de haber casos en números masivos, se está con la estructura preparada para hacer la contención, dada la situación de internaciones, por ejemplo? Sí, sí, en ese sentido no se han registrado ningún caso en pacientes internados. Los cuadros de neumonía no han sido por COVID, entonces la situación sanitaria en ese sentido está controlada, está más tranquila. Es cierto lo que vos dijiste, la oferta de vacunas está al alcance de toda la población. Es importante que la gente concurra a cumplir el esquema de vacunación o a iniciarlo en el caso de que no lo hayan hecho. Son medidas que ayudan no solo a cada uno, sino en lo social. Y respecto a estar preparados, sí, el equipo de salud seguramente estamos tomando ya estos primeros casos como la posibilidad de tener algún aumento de casos que va a depender, como siempre, de nuestra conducta social. Pero sí, los consultorios están atendiendo y al haber una tranquilidad en cuanto a casos en internación, el sistema no está saturado para nada. ¿Cómo diferenciamos lo que es un cuadro o síntomas COVID que son tan propios y similares, ¿no? a esta temporada, a las gripes, a los resfriados que se presentan? Es que se superponen. Me meto en un ámbito que no es el mío porque es un ámbito más médico. Simplemente decir que la indicación médica para cualquiera de estos cuadros va a ser la misma, ¿no es cierto? Seguramente va a ser la indicación de analgésico, la posibilidad de hacer reposo y el control de los signos de alarma sobre todo, que es la presencia de fiebre persistente, de dificultad respiratoria, o sea, pero bueno, es una cuestión más médica esa ya. Pero bueno, se mezclan un poquito estos síntomas y simplemente la recomendación es hacer la consulta médica, eh, cumplir el esquema de vacunación y cumplir las medidas de cuidado en lo social, en lo personal, uso de barbijo, control de no compartir fundamentalmente el mate y lavado de manos como veníamos haciendo.
En cuanto a los hisopados, a los testeos, Mario, aquella persona que de pronto tenga duda, más allá de acudir al médico, hoy por hoy el hospital, ¿cómo está trabajando al respecto? Los hisopados están, como te decía hoy al principio, indicados en la provincia pide justamente priorizar a las personas de riesgo. Eh, entonces, los hisopados van a estar indicados para esas situaciones, mayores de 65 años o con factores de riesgo, embarazadas, diabéticos y demás. Eh, Alguna otra situación particular seguramente lo evaluará el médico y en función del caso podrá pedir los hisopados. Hoy no se está haciendo un hisopado masivo, no está indicado. De todas maneras, nosotros en el hospital contamos en este momento con los insumos como para hacer test rápidos y como para hacer los test de PCR. Así que dependiendo la demanda y la aparición o no de más casos sospechosos, estamos en condiciones de retomar. Los hisopados nunca se dejaron de hacer, lo que ocurrió fue que disminuyó la demanda y la consulta por casos sospechosos. Si eso cambia, seguramente volveremos a tener un par de casos más de hisopados por día. Igualmente de lunes a viernes se están haciendo hisopados con la indicación médica. Lo importante es eso. La persona para poder hisoparse necesita tener la indicación médica, es decir, completa su ficha epidemiológica para poder hacerse el hisopado. Mario, por último y recordando entonces, son 4 los casos positivos que están confirmados y cuántos sospechosos. Actualmente tenemos 6 sospechosos que son casos que están pendientes de confirmar la PCR. Y después solamente estos 4 casos que están ya los 4 casos de alta. Muchísimas gracias como siempre por la atención y agradeciéndoles, aprovechando la oportunidad, ¿no? El trabajo que realizan todos los que forman parte de este gran ejército que son los trabajadores de la salud. Muchas gracias, Mario. No, por favor, gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego.